Buenas tardes. Estamos acá en Bahía Blanca, en la Universidad Salesiana, con el veterano Héctor Bollo. Te agradecemos mucho, te agradecemos mucho estar acá con nosotros para contarnos tu testimonio, tu experiencia como veterano de la Guerra de Malvinas, contarnos un poco cómo fue tu vida previa a ir a la guerra, lo que vos nos quieras contar acerca de tu experiencia de guerra y de tu experiencia actual como excombatiente y como veterano que está viviendo la posguerra. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un honor y una obligación dejar mis palabras, mi conocimiento y mi experiencia de lo vivido en Malvinas y cómo afectó a los veteranos de guerra haber pasado por esa situación tan crítica. Nosotros, digo nosotros porque también soy familiar de un caído. Mi hermano es uno de los héroes de Malvinas. Nosotros nacimos en el barrio de acá de Bahía Blanca de Universitario y fuimos al jardín juntos. Escuela primaria la hicimos en el Claret unos años hasta que nos fuimos a vivir a Villa Mitre y ahí en la escuela pública, la escuela número 16, hicimos la primaria. El secundario yo lo hice en el Instituto Pedro Goyena, mi hermano en la media 2 de tiro federal. En un momento yo terminé el secundario y bueno, en ese tiempo vivíamos una época de dictadura, fueron militares al colegio ofreciendo becas para poder estudiar y poder también servir a la Armada. En este caso era la Armada Argentina. Y bueno, así que decidí entrar porque tenía la intención de seguir alguna carrera, sobre todo profesor de ciencias económicas, con mi amigo, mi vecino, Nilo Navas, que también optó por ingresar de esa forma. Y bueno, y cuando ingresamos nunca pensábamos en una guerra. Inclusive cuando fui a firmar el contrato, le digo a mi mamá, le digo, ¿no habrá una guerra? Le digo, ¿qué tanto tengo que firmar estos papeles? De que estaba dispuesto a un montón de cosas que decía ahí. Bueno, me dice mamá, ¿cuándo hubo guerra? Mi mamá era descendiente de alemanes del Volga, mi padre era descendiente de gallegos, de españoles, o sea, mis abuelos son extranjeros. Y bueno, y entonces, no pensaba nada de eso, porque nunca había ido a guerra, decía mi mamá, que no tenga miedo, que no iba a pasar nada. Bueno, no era muy adicto a las armas, pero bueno, así que bueno, decidimos con mi vecino entrar en esa forma de poder ingresar a la Armada, ¿no? Entraron y nos dieron el grado de cabo primero. Para nosotros era un paso más allá de cualquiera. No entrábamos de marinero ni de cabo segundo, sino entrábamos de cabo primero. Era un puestito más. Y bueno, cuando empezamos a estudiar el Juan 23, en marzo, se empieza a ver en los diarios que había inconvenientes en Georgia, con unos trabajadores argentinos que estaban allá, pero tampoco el conocimiento de lo que era Malvinas, o lo que era Georgia. No teníamos dimensión de lo que iba a pasar. Y bueno, veíamos que en el muelle de Puerto Belgrano, acá en Punta Alta, cerquita, había mucho movimiento, pero tampoco, como éramos tan nuevos, ni nos llamaba la atención, ni mucho menos. Después, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que sí, que no era normal eso. Bueno, y un 28 de marzo, yo me despido de casa, chao, hasta luego, después vengo, y nos dicen salimos a navegar. Bueno, será una navegación de estas comunes, pero salió toda la flota. La especialidad nuestra era radarista, entonces cuando miro el radar eran todos los barcos, íbamos, eran muchos para lo que tenía Argentina como Fuerza Armada, ¿no? Pero bueno, íbamos a hacer unos ejercicios en el sur, pero al poquito tiempo de navegar también, yo estaba en la central de información en combate, informa el comandante que íbamos a recuperar Malvinas. Inmediatamente bajo al dormitorio y se lo digo a
a los soldados conscriptos que tenían la misma edad que yo. Y digo, muchachos, vamos a recuperar Malvinas. Contentos, porque íbamos a recuperar algo que era nuestro, que así lo habíamos aprendido en la escuela primaria, en la secundaria, y bueno, no teníamos que echarnos para atrás. Nadie se quería... A ver, si alguien tuvo miedo en ese momento, digo que no. Estábamos en el sollado donde dormían los soldados conscriptos, los cabos segundo y los cabos primero. Así que todos entusiasmados con ir a recuperar Malvinas. Llegamos cerca de Malvinas, porque yo me veía en el radar, cerca del 31 y 1 de abril. El 31 cumplía los años, así que contento, hacemos el desembarco. Al poquito tiempo de haber hecho el desembarco, llega la noticia de que había gente herida de los argentinos. Y al mediodía nos dicen que el capitán Giaquino, un infante de marina, había fallecido. Ya no era la alegría que teníamos cuando empezó con todo esto. Pero bueno, llegaban fotos de que habíamos recuperado Malvinas, sale un avión del portaaviones, yo estaba arriba del portaaviones, un avión, y nos dicen que sí, que ya estaba la bandera argentina flameando en Malvinas, lo cual cantamos el himno nacional, era ganar el mundial. Como festejan en la calle así, festejamos arriba del portaaviones, donde iban las máximas autoridades de la Armada, las que dirigían en todo el operativo. Así que bueno, se recuperó Malvinas, estuvimos esperando un día más, el portaaviones se acerca a las islas y entonces todos nos fuimos sobre la banda de babor, o sea, sobre el lado izquierdo del barco, a mirar las islas, lo cual nos producía la neblina y eso, como la canción de Malvinas, ¿no? Que está en ese manto de neblina. Así que bueno, fue muy emocionante. Esperamos un día más porque había argentinos que estaban recuperando Georgia. Ahí sabíamos que Georgia estaba a 1.600 kilómetros de Malvinas hacia el sudeste. Hasta ese momento no sabía cuánto estaba ni nada. Ahí mirando las cartas, digo, está lejísimo. Bueno, se recupera Malvinas, pero también nos enteramos que 3 argentinos habían muerto. Entonces ya no era tanta la alegría. Cuando volvemos, yo vuelvo el 7 de abril, me encuentro con una Argentina totalmente diferente a la que me había ido. Todos los autos con banderita argentina. Yo bajo en la calle Necochea, justo en el hospital italiano, y camino una cuadra y para un señor que no conozco, no sé ni quién era, dice, muchacho, ¿usted viene de Malvinas? Sí, venga que lo llevo, cuénteme cómo va todo esto. Lleno de banderita tenía el hombre adentro del auto. Y bueno, sí, se recuperaron, pero le digo, hubo muertos. No, pero lo sacamos los ingleses, eso era nuestro. Bueno, llego a casa, estaba mi hermano, estaba mi mamá, mi papá, y dice, ¿qué pasó? Bueno, contar más o menos lo que habíamos hecho. Ya mi mamá no tenía la tranquilidad que tenía cuando habíamos firmado el contrato ese que yo les contaba. Así que bueno, estaba preocupada. Y bueno, y entonces ahí se empezó a generar una cuestión de que mi hermano, que estaba en el crucero Belgrano, tenía que preparar el buque para salir. Entonces mi hermano me dice, en cualquier momento salimos nosotros para allá. Y le digo, pero ya está, no creo que vengan los ingleses, no creo que vengan. Todos pensamos que no iban a venir. Pero sí, los ingleses ya venían. Ya el 4 de abril había zarpado una importante flota desde el norte de Escocia y venían navegando hacia Malvinas. Eso, obviamente, en ese momento no lo sabía. Me enteré después de leer libros, de estudiar y saber qué es lo que pasó en Malvinas. Porque lo mío era muy chiquitito, o sea, no sabía mucho más. El 16 de abril me despido de mi hermano se va con su crucero Belgrano hacia el sur, y yo el 20 de abril zarpo con el portaaviones y donde mi jefe me dice, vamos a atacar la flota inglesa, lo cual me generaba ya no lo mismo que antes, pero sí un grado de tratar de hacer bien las cosas con lo poco que sabía, porque había gente que sabía mucho más y era de menor grado que yo, de tratar de hacer lo mejor para que no pasara nada, que podamos volver todos, que esa era más o menos lo que nos decían
nuestros superiores, ¿no? De tratar de ser lo mejor posible y cubrir al que teníamos al lado para que no nos pasara nada. Y fue así como el 1 de mayo se decide atacar a la flota, el portaaviones por el norte, con sus destructores que lo iban protegiendo, corbetas, y el crucero Belgrano por el sur. En ese momento, ese día, no había viento, los aviadores no podían despegar, que eran ver como uno ve hoy Top Gun, esas cosas, los pilotos. Bueno, nosotros lo veíamos de esa forma, lo veíamos los superhéroes, gente que andaba con casco, que andaba con otro tipo de uniforme diferente al nuestro, que era de marinero. Entonces, para nosotros eran los héroes, y no podían salir porque no había suficiente viento relativo para poder despegar el avión con las bombas, con los tanques de combustible. Así que se aborta eso y se decide volver hacia el continente. El 2 de mayo, a las 4:15 de la tarde, yo estando en la central de información en combate, recibo un teletipo, en ese momento había teletipo, que era como un tipo fax, recibo donde dice crucero Belgrano adrizado a 15 grados, posible ataque submarino. Le digo, pensé, mi hermano, y toda la familia, ¿no?, que estaban ahí, porque había mucha gente de Bahía Blanca en ese barco. Fue tremendo. Bueno, mi jefe me dice, bueno, tome un rosario y vaya a la capilla a rezar. Pero la capilla estaba abajo. No, yo ahí abajo no voy a ir. Le digo, sí, acá van a venir los ataques de submarinos, no de aviones, donde estábamos. No, yo ahí abajo no voy. Entonces me fui a la parte más arriba del todo, que era de la parte del vigía, y bueno, y empecé a cubrir puesto de combate en vigía, a ver si veíamos algo que podría acercarse, pero que no vamos a ver nada. No se dan una idea de lo grande y lo inmenso que es el mar en el sur, y aparte las olas y todo complicado. Bueno, así pudimos llegar, y llego el 8 o 9 de mayo a Bahía Blanca. Ya la situación no era la misma, ya no había tanta alegría en las calles, estaba todo oscuro, se hacía un oscurecimiento. Mi papá era jefe de manzana, tenía que recorrer la manzana para que todo estuviera apagado. Fue muy complicado eso. Y bueno, y me preguntaban por Juan Carlos, mi hermano. Yo le digo, no sé nada. Yo estaba a ver, distancia en kilómetros, a 600 kilómetros de distancia donde estaba él. Le digo, pues yo sabía la posición del Belgrano donde había quedado, porque me habían pasado y yo lo marqué en la carta de navegación. Le digo, pero estaba muy lejos, papá, no sé nada. Bueno, hay que explicarle a mamá. Bueno, un tema. Pasó el tiempo y bueno, llega el 14 de junio, se firma la rendición, lo cual para algunos fue alivio, para otros mucha tristeza, que hoy en día algunos siguen con esa tristeza encima. Bueno, yo dije, bueno, hay que prepararse para la guerra. Empecé a hacer curso, tal es así que salí como uno de los primeros, cabo primero, y me mandaron a la Escuela Naval Militar en Río Santiago, en La Plata, pero no era lo mío. Digo, no, yo no quiero esto, no sirvo para ser militar. Yo me preparaba por si de vuelta pasaba que teníamos que ir al combate ese mismo año, no prepararme para más adelante, no. Entonces pedí la baja, que no era lo mío, y bueno, y ahí empezó la otra guerra, la de no olvido, la de pelear que conseguí trabajo. Nadie daba trabajo. Yo en ese tiempo jugaba al básquet en forma profesional. Me fui a jugar a Chile, a Cipolletti, del lado de Río Negro, como para ganar algunos pesos y poder de esa forma sobrevivir. Pero bueno, se hizo muy difícil el tema del trabajo para el veterano de guerra. Cuando decido volver, porque extrañaba a lo que era la familia, vuelvo y yo digo, ¿qué hago? No tenía trabajo, me anotaba en una bolsa de trabajo acá en la municipalidad, nadie te daba laburo, porque lo primero que te preguntaban es si estabas bien. Un tío mío, que era puntero político, me dice, vamos a ver un diputado que te va a dar trabajo en el polo petroquímico.
fuimos a verlo y lo primero que me preguntó el hombre, ¿pero vos te hiciste algún estudio? ¿Estás bien? No, le digo, lo único que sé es que terminé el secundario, que puede servir, pero en ese tiempo era bachiller, sociales, sí, lo único que sé es eso. Así que bueno, hablé con un club, le digo, le vendo el pase, le doy el pase con tal que me den trabajo. Me dio un trabajo de mediodía hasta que quedé a tiempo completo. Ahí pude progresar, me casé, pero no me alcanzaba como para vivir de ese sueldo. Bueno, me ofrece un medio familiar de la familia, trabajo en una casa de artículo hogar, decido ir, bueno, empecé a hacer curso de venta, que todo el otro, y bueno, llegué a ser gerente de esa empresa. Así que bueno, así estuve trabajando hasta el año 2012. Pero anteriormente, en el año 2009, siempre con los reportajes, de ir a las escuelas, dar charlas, hablar de Malvinas, me había puesto un poco canchero, suelto para hacerlo. Pero faltaban conocimientos. Entonces decidí estudiar sobre historia, sobre Malvinas, leer libros no solamente argentinos, sino de los ingleses traducidos. Y bueno, y así nos ofrecen a mi amigo y a mí hacer un programa de Malvinas, porque el hombre el director de la radio, nos vio dando una charla en una escuela. Entonces dice, che, ¿por qué no hacen un programa de Malvinas? Bueno, decidimos hacerlo, pero no sabíamos nada de cómo se hace, los tiempos, las pausas, lo que lleva a hacer un programa de radio, más haciendo un programa documental. Pero bueno, teníamos el conocimiento de lo que habíamos leído, lo que habíamos aprendido. Y en base a eso escuchábamos otros programas de radio del U2, las FM, a ver cómo hacían los conductores. Y bueno, empezamos en el año 2009 y empezamos a presentar el programa en diferentes premios de radios que hay, chiquititos, premios chiquitos, y ganábamos, hasta que la locutora de la radio dice, usted tiene que presentarlo en Martín Fierro. Y ya, viste, Martín Fierro hablaba, qué sé yo, de Tinelli, qué sé yo, de esa gente, Cholula, y digo, ¿qué vamos a ganar? Bueno, presentalo, tal no perdemos nada. Bueno, lo presenta, me acuerdo un día a la tarde, estaba en el gimnasio y me llama la locutora y dice, te tengo que dar una noticia, están internados para el Martín Fierro del año 2011. Le digo, que se entregaba el 2012. Le digo, sí, y tengo otra noticia más. Está internado también con mejor labor periodística en radio. ¡Fua! Le digo, era eso lo que faltaba. Así que bueno, la entrega se hizo en el año 2012 en Puerto Iguazú, en Misiones. Así que fuimos hasta allá y bueno, ganamos el Martín Fierro. La primera vez que lo ganaba un programa de Malvinas. Así que nosotros fue sumamente orgulloso de eso, haber logrado. Me hicieron subir al escenario, decir algunas palabras, obviamente dedicado a nuestros héroes, ¿no? Así que bueno, y al otro año lo volvimos a presentar, volvimos a estar internados, pero esta vuelta no ganamos. Así que bueno, no es tan fácil ganar un Martín Fierro, no es tan fácil hacer programa en Malvinas un veterano de guerra, ¿no? Se complica, pero bueno, dentro de las cosas. Entonces ahí surgió la idea de que yo digo, ¿qué me quedó pendiente de hacer? Y estudiar. Bueno, me recibí de corredor y martillero público, hice terciario en el 191 comercio exterior, y lo fui aprobando y me di cuenta que podría llegar a más. En el año 2013, la Armada me llama para hacerme un estudio, a ver cómo estaba, que todos lo están haciendo, los soldados conscriptos, personal de cuadro. Y por ahí me detectan que tengo estrés postraumático. Por eso me pasa lo que me pasa ahora. Y bueno, me detectan el 70% de incapacidad. Lo cual a veces caigo en el recuerdo. Trato a veces de ponerme del otro lado y me cuesta, pero bueno, es difícil. Así que bueno,
ese programa me sirvió para entrevistar a familiares caídos. Y bueno, fui presidente del Centro Veterano de Guerra de Bahía Blanca, 4 años. También pertenezco a la Comisión Nacional de Familiares Caídos en Malvinas. En el año 2009 me tocó viajar al cementerio de Darwin para inaugurar el monumento de allí. Estuve con el vicegobernador de Malvinas, con el cual tuvimos un cambio de palabras, un medio castellano, medio inglés, el hombre lo mismo, y bueno, tuvimos un cambio de palabras para nada agradables, y bueno, ahí terminó la charla con este hombre. No podíamos usar nada referente a Malvinas, yo agarré, me coloqué mis condecoraciones, así que bueno, digo que sea lo que tenía que hacer, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos la historia mía. No sé si quieren hacer una pregunta o algo. Gracias. No, por favor. Y te quería preguntar, cuando vos comiste, lo que hiciste fue, bueno, reincorporarte a tu actividad, bueno, pues estabas cuidando, contactarte con la gente acá en Miami, hablaste de deporte, vos jugabas al básquet, ¿vos te acordaste cómo fue el vínculo con tus compañeros? En el 80, mirá, justamente en el año 82 mi club se fue al descenso, pero por culpa mía, San Lorenzo del Sur. Se fue al descenso porque yo no estaba bien. O sea, entraba a la cancha, me peleaba, no hacía dos cosas bien. Entonces, se fue al descenso de ese club. Pero bueno, a mí el deporte me ayudó muchísimo. Lo tengo que decir, a mí me salvó el deporte. Fue el salvavidas que tuve. Porque si no, no sé, muchos no pasaron esa prueba de cómo se insertaba en la sociedad. Mucho. Casos de suicidio, en Bahía Blanca hubo varios, no sé cuántos, pero hubo varios. No hay estadística, el gobierno no ha llevado estadística de los suicidios que hubo. En la década del 80 fue terrorífica para el veterano de guerra, terrorífica, porque no había trabajo. Yo me encontraba con veteranos de guerra, compañeros, soldados conscriptos, que no conseguían trabajo, no le daban trabajo, era muy difícil. El 2 de abril no se conmemoraba, pasábamos al 10 de junio, y nosotros íbamos el 2 de abril a la Plaza Rivadavia y hacíamos un pequeño acto. Recuerdo el primer acto se hizo enfrente a la aduana, llevamos un carro, lo pusimos, y arriba de ese carro hubo 2 o 3 personas que se pusieron a decir un discurso, pero no había nada en ese momento. Íbamos para atrás, hasta que en el año 2002 conseguimos que el 2 de abril sea inamovible. Pero lucha de los veteranos de guerra. Nadie nos regaló nada. Nadie nos regaló nada. Y así te puedo decir infinidad de cosas que no han pasado. Desde el reconocimiento de tener una pensión digna, fue recién en el año 2006, 2007, con el gobierno que estaba el presidente Kirchner, que fue quien nos recibió y nos dijo, ¿qué problema tienen? Problema de obra social que no teníamos, problema de una pensión digna y tener trabajo. Porque a mí me pueden llenar de plata, pero si no tengo trabajo, para cualquier lado agarra el ser humano. Tenemos que tener trabajo. Y bueno, y ahí surgió de que los veteranos de guerra pueden ingresar como auxiliares de educación, como portero, y tener trabajo. Pero si no, era muy difícil. Para el veterano de guerra no fue fácil. Uno hoy la cuenta con una pensión digna, con obra social, con haberse hecho estudios, si tenía estrés postraumático o no, que uno lo llevaba y no se daba cuenta de eso. Pero bueno, pasó tanto tiempo, que hizo mucho daño, y eso no se arregla después de 30 y pico de años. Hoy sí, uno se ve reconocido por el pueblo, pero el gobierno tardó mucho, el Estado tardó mucho. Y hoy, hace poco, escuchar al presidente que tenemos y decir que admira a Madre de Thatcher, para mí es una patada, ¿saben dónde? Bueno, y tener que aguantar eso es muy feo para el veterano de guerra. Yo digo, por ahí, sea gente
que no está instruida sobre la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas hay que leer muchos libros, no es solamente saber la distancia, cuántas islas son, lleva mucho más. Por eso muchas veces hemos hecho convenio, marco con la Universidad del Sur para el tema de Malvinas. Hemos charlado en la Universidad del Sur sobre la cuestión Malvinas. Vamos a la escuela secundaria, a la escuela primaria, al jardín de infantes a hablar de Malvinas. Y yo con mucho orgullo voy con una medalla a esos lugares. Porque hay que ir así. Pues si no, queda toda la nada. Y es muy difícil, se hace. Muy difícil. Pues yo digo, hoy estaba charlando con la profesora de afuera y yo digo, escuchar que un presidente diga eso, o por ahí ver al otro presidente que usaba la Quinta de Olivo para eso, y digo, decir, sacrificio de 649 argentinos, ¿de qué sirvió? De nada. Y esa es la bronca que uno siente cuando habla sobre estos temas, sobre todo sobre la política de Malvinas, que no hay. Hoy están haciendo cursos sobre el tema Malvinas, que me parece perfecto que los funcionarios sepan de la cuestión Malvinas, pero que escuchen los veteranos de guerra. Ojalá este video quede y se pueda distribuir el día de mañana. Vamos, así. Gracias. Te veo llorar vos, te estoy mirando de reojo. No, ya, y para que no me contaste cuál es tu historia de vida ya. Es muy, muy difícil, pero muy importante también tu testimonio y te lo queremos agradecer también en este espacio que es un espacio educativo para que las próximas generaciones o estos jóvenes que acá nos acompañan también escuchen su testimonio y la potencia de esa experiencia que les tocó transitar en esta triple mirada que propone el programa Voces de Malvinas, que es cómo fue tu infancia, tu juventud, tu niñez, cómo fue tu experiencia en la guerra y cómo fue la posguerra. Y creo que vos la narrás con muchos detalles que nos sirven para seguir pensando. Yo quería preguntarte cómo fue tu experiencia de vuelta a las islas. ¿Qué pasó con eso? La mencionaste brevemente. Me gustaría si te acordás algo más. Mirá, llegar a Malvinas y llegar al cementerio de Darwin fue no solamente para mí, para todos los que iban conmigo, que eran todos familiares directos de caídos. Me acuerdo, iba con la hermana de un caído de gendarmería. Realmente cuando entramos al cementerio fue como un golpe en el pecho y no podíamos hablar. Estábamos todos emocionados, madres, hermanos, familiares directos. Ir al cementerio de Darwin es un golpe tremendo. Después, algunos han ido y dicen que les pasa lo mismo cuando llegan al cementerio de Darwin, donde están esas 246 tumbas, creo que son las que están ahí. Algunas no estaban identificadas o localizadas, como algunos dicen, también identificadas, localizadas, quién estaba en cada tumba. Había algunas que era soldado solo conocido por Dios. Bueno, yo fui a una de esas como si mi hermano estuviera ahí. Mi hermano estaba en el crucero Belgrano. En el año 2007 me tocó hacer una navegación al lugar del hundimiento del Belgrano. Eso también fue muy fuerte. Muy fuerte porque era estar cerca de él, estaba por ahí, yo digo. Pero bueno, esa fue una experiencia diferente a la de Malvinas. Malvinas uno porque tanto ama la tierra, de tocarla, quiere tenerla. Yo me traje pedazo de turba, inclusive este hombre con el que tuve el entredicho, el vicegobernador, me regaló unos pedazos más de turba que al resto de los familiares, y esa la regalé. Todo el mundo te pedía un pedazo de turba de Malvinas. ¿Quién no quería tener? Y bueno, y pase esa turba, la hice colocar en el Consejo Deliberante con los 15 caídos de Bahía Blanca en la guerra de Malvinas, donde está mi hermano, obviamente, ¿no? Pero
Nos costó muchísimo también. En el año 2003 recién tuvimos el monumento de Malvinas, ese que está en la calle de Cuyo y La Falda. Así que imagínense lo que hemos pasado para tener lo que tenemos hoy. La lucha que tuvimos que hacer. Entonces, en el 80 no sabíamos qué hacer. En el 90 vimos que era educación, como dijiste vos, que por ese lado teníamos que ir, que teníamos que ir a los pibes, que teníamos que decirle a la gente, mirá, hay que estudiar, hay que ir por este lado para no volver a pasar por lo mismo. El ser humano que va a una guerra cuando vuelve no es el mismo. No es el mismo. Nosotros, en mi caso y el caso de Nilo, mi vecino, no queríamos salir a bailar, nada de eso. No nos pasaba por la cabeza eso. Así que eso no hizo madurar de golpe, que eso tener 20 años de tener 40. Un ejemplo, una cosa así fue. Un golpe de eso fue para nosotros. Por ahí hoy cuando veo a mis hijos que quieren salir de joda y qué sé yo digo, qué lindo haber pasado por lo mismo. No, nosotros no tuvimos eso. Pero bueno, como dijiste vos, es la educación. Por ese es el camino que tenemos que ir, los argentinos, para poder recuperar Malvinas algún día. Pero si vos me preguntás si estamos cerca, yo le pido con los gobiernos que estamos teniendo que vamos para otro lado, de negociar con no sé de qué forma, pero tiene que haber algo en la diplomacia que nos permita llegar a un acuerdo, no por la guerra, sino por la paz. Nunca más una guerra, no sirve para nada, lo único que deja es dolor y gente muerta y gente que vuelve con problemas. No sirve. Lo que sirve es la educación. En base a la educación, nosotros poder elegir al que realmente tiene que gobernar nuestro país o exigirle que cumpla con las leyes. ¿Qué sé yo? Bueno. Veo que también la comunidad tiene la Alameda de comunicación. Y vos sos un comunicador. María, de lo que viviste y también para decirte, ¿no? Para mirar para adelante, como decís. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Cuál es tu compromiso como comunicador? Y comunicador, mira, el primer compromiso que tengo es con la verdad. Con la verdad y tratar de ser lo más objetivo, más allá de lo subjetivo que es para mí el tema. Pero el tema es muy subjetivo. Entonces trato siempre con la verdad y ser objetivo sobre lo que charlo sobre Malvinas. Sobre todo cuando estoy frente a alumnos. Tratar de esa forma, de ser lo más objetivo posible y con la verdad. No sirve nada mentir, contar cosas amarillentas, ni de Rambo, ni nada de eso, que eso no sirve de nada. Lo que sirve es dejar la enseñanza, nunca más una guerra, siempre por la paz y bueno, y estudiar y educarse, que esa es la forma que vamos a poder salir adelante. Pietro, yo te quería preguntar sobre fue parte de se notaba sobre la casa todo el tiempo que lo tipo pasó antes que hubiera un monumento con esta día y ese monumento es un monumento que especial, ¿no? Porque tienen plano de todos los caídos de Bahía. ¿Y cuáles agregaron las fotos? ¿Fue un participó tu familia? ¿Llenó las fotos de tu hermano en ese lugar? Mirá, en el momento que se ponen las fotos, yo estaba dentro de la comisión directiva del centro, y entonces en la charla que teníamos, ¿qué foto poner de los muchachos? Para nosotros siempre fueron los muchachos. ¿Qué foto poner? Entonces decíamos, no vamos a poner de uniforme, pero había fotos que no teníamos de civil de algunos caídos. Entonces íbamos a poner la foto, vas a ver que hay algunas que tienen de militar. Y muchas familias, no muchas, sí, bastante, se habían ido de Bahía Blanca, algunos eran de San Juan, se habían ido, y otros no tenían foto. Entonces usábamos la foto que tenían de militar, vestido de militar. Pero el caso de mi hermano y de otros más, usamos fotos de civil, que se estaban riendo, que estaban bien. Queríamos mostrar eso.
En el año 1990 se inaugura la primer plaza con nombre de un caído en Bahía Blanca, que es la plaza de mi hermano, que queda en Remedios Escalada y Laínez, en Villa Anchorena, barrio Anchorena. Fue la primera plaza. La idea mía es que los 15 tuvieran su plaza. Eso recién se consiguió el año pasado. Fue una lucha que por ahí uno dice, es tan simple que los concejales se reúnan y digan, vamos a ponerle a esta plaza el nombre de un héroe de Malvinas, un héroe contemporáneo, no el nombre de un pajarito, de un árbol, que también tiene que haber un nombre de un pajarito, un árbol, no. Pero digo, tenemos 15 caídos de la historia contemporánea nuestra y que no tengan recién, y las veces que he ido a hablar con concejales, con intendentes, el que vos quieras, del partido que vos quieras, que he ido a hablar para que tuvieran una plaza cada caído. Y bueno, el año pasado se logra hacer, pero son tan improvisados que le ponen el nombre de una plaza a una plaza de un héroe que ya tenía nombre esa plaza. Nada, esas cosas, ¿me entendés? De improvisado, de cuando un gobierno se iba, venía el otro, entonces hay que cumplir con eso, porque Bollo está en la radio y está diciendo que hay que poner nombre a las plazas, y que hace 40 años que vienen luchando por eso, y bueno, qué sé yo, que te llamaba un periodista otro y otro, y yo lo primero que sacudía era con eso, que cada caído de Bahía Blanca tenía que tener su plaza. Pero bueno, se equivocaron y ahora estamos a ver qué lugar buscar, ¿viste? Todo un tema no es tan simple como ir y encontrarse con un concejal, que me he reunido con el concejal que ustedes se piensan del partido que quieran, y me han contestado cada burrada cuando iba y pedía el nombre, que al último yo no sabía si yo era el equivocado. Me sentía que por ahí podía estar equivocado en pedir que cada héroe de Malvinas tenga su plaza, ni te digo, ni cerca del lugar donde vivía. Mi hermano, la plaza está a cuatro cuadras donde nosotros vivíamos, de la casa de mi mamá. Pero bueno, muchos se tuvimos que dar de lejos de la casa. Y significó donde llevaba una flor, porque mi hermano no volvió, quedó allá, en las aguas del Atlántico Sur. Entonces, tener un lugar donde llevar una flor. Porque, a ver, no tener un lugar donde llevar algo, uno cuando muere, o la ceniza, hoy en día, o el cementerio, tenés en la tumba, tenés el lugar, haces el duelo, lo ves, se murió. En este caso no. Y siempre mi mamá tenía la esperanza de que volvía. Y cómo hacerle entender que no, ¿viste? Fue muy duro. Lo que sufrieron los familiares, eso fue los veteranos de guerra, lo que sufrieron los familiares fue tremendo también, porque el no reconocimiento hacia los héroes fue también muy duro, y sobre todo para los padres. Y las mamás, viste, yo tengo a las mamás, a las mujeres, lo que han sufrido las mujeres, tremendo, tremendo. Y hace poco recién se reconoce a las mujeres que fueron a Malvinas como veteranas de guerra. Si nosotros sabíamos que estaban en los buques como instrumentistas, ellas estaban ahí arriba del buque y fueron reconocidas mucho tiempo después. O sea que la mujer también en género fue maltratada con el tema de la guerra. Era como que si la guerra era solamente de hombres, y no fue así. Hubo mujeres, amigo. Quedaron todos mudos. Bueno, no sé si querés contarnos de quedó algo en el tintero, que de lo que quieras hablar. Todos los años, a partir de 1999, se hace una Olimpiada de Veteranos de Guerra, donde nos juntamos, veteranos de guerra, a practicar algún deporte. Es una forma de decir deporte, ¿te imaginas? No estamos en condiciones de competir en ninguna Olimpiada, pero son las Olimpiadas de Veteranos de Guerra, donde Bahía lo que gana es al básquet. El básquet es el deporte nuestro, acá no. Entonces, jugar contra los cordobeses, ganarle, o Mar del Plata, o Capital Federal, para nosotros
los que tenemos el deporte del básquet, está bueno eso. Y juntarnos y por ahí es reunión donde contamos cómo nos va, todos los años, che, ¿cómo te fue? ¿Qué, te jubilaste, no te jubilaste? Todo un tema, el tema de la jubilación también para el veterano de guerra, puede jubilarse por la cantidad de aporte y todo eso. Al no haber trabajado en la década del 80 nos faltaban años de aporte, ¿no? Así que bueno, es todo un tema, ¿eh? Bueno, Héctor, ¿eso está aprendido? Sí. Te agradecemos muchísimo haber abierto el corazón acá en este lugar con nosotros, que no nos conocés. Como decía Rocío, escuchar las historias de veteranos para nosotros tiene muchísimo valor porque es la historia viva. Nosotras somos historiadoras y siempre decimos eso, ¿no? Que es un desafío no perderse, escuchar en primera persona a quien vivió una historia tan trágica como es una guerra. Así que bueno, te agradecemos muchísimo haber estado acá y compartido tu historia con nosotros. Bueno, le agradezco por la invitación y aprovecho para decirle, tienen una profesora que es hermana de un veterano de guerra que también tiene su historia y es muy rica y muy buena, que la familia cuente la historia del veterano de guerra. Muchas gracias.